John Lennon fue una de ellas. Ícono indiscutible, provocador nato, pero también un hombre que cosechó más de una enemistad en el camino. Algunos lo admiraban, otros no podían soportarlo. Y hoy nos lanzamos de cabeza en esas oscuras rivalidades que marcaron historia. 6 músicos, 6 nombres, 6 historias que queman. Pero antes de entrar a las entrañas de este conflicto, ¿estás listo para descubrirlo todo? Prepárate, porque lo que viene no es apto para débiles. Esto apenas comienza. John Lennon no necesitaba presentación. Como parte de The Beatles, moldeó la historia del rock and roll desde sus cimientos. Era la década de los 60, una era de explosión cultural, y Lennon, con su irreverencia y genio, se convirtió en el portavoz de una generación que quería cambiarlo todo. No solo escribió canciones que golpearon almas, sino que también rompió esquemas con su personalidad ácida y su mente inquieta. Himnos como Imagine o Revolution desafiaron al sistema mientras millones los cantaban. ¿Pero era solo su música lo que lo hacía tan influyente? No, era su actitud. Directo al grano, fuera del molde, dispuesto a enfrentar críticas y a defender sus ideas, aunque causara polémica. Este carácter desafiante, sin filtros, convertía a Lennon en un ícono, pero también en un blanco. Para algunos, era una chispa de inspiración. Para otros, un ego inmanejable. Y ahí estaba el punto. Su magnetismo era tan potente como sus detractores. Donde iba Lennon, el escándalo, el talento y la controversia lo seguían. El primer nombre en esta lista no necesita demasiadas introducciones. Elvis Presley, el rey del rock and roll. Aunque puedan parecer mundos apartes, Lennon y Elvis tenían mucho en común. Ambos eran íconos de su tiempo, ambos rompían moldes y ambos revolucionaban la música como ningún otro. Pero las similitudes no bastaron para mantener la paz. Elvis, quien había reventado la década de los 50 y se consolidó como la mayor estrella de rock en Estados Unidos, no veía con buenos ojos la llegada arrolladora de los Beatles, especialmente la de Lennon. Para Presley, Lennon representaba todo lo que comenzaba a desplazar su dominio: irreverencia, juventud y una amenaza directa a su trono musical. Si bien los Beatles, incluido Lennon, admiraban profundamente a Elvis, el respeto no se veía correspondido. Todo se puso más tenso cuando en 1965 ambos se encontraron en Los Ángeles. Lo que debía ser una reunión histórica entre íconos del rock terminó siendo un momento incómodo y tenso. Según varios testimonios, Lennon no tardó en sacar su conocida ironía, haciendo bromas sobre las películas de Elvis, que para entonces eran vistas como producciones comerciales de dudosa calidad. Presley, con paciencia limitada, no encajó bien los comentarios. Se dice que respondía de forma diplomática, pero su rostro delataba molestia. El distanciamiento entre ambos se profundizó cuando Lennon se convirtió en una figura política, controvertida, declarando abiertamente sus posturas contra la guerra de Vietnam y a favor de movimientos contra el sistema. En privado, Elvis expresó su descontento por estas posturas, llegando al punto de criticar a Lennon frente al presidente Richard Nixon. Presley, que nunca se pronunció públicamente sobre política, veía en estas declaraciones de Lennon una amenaza para los valores tradicionales que él pretendía representar. La enemistad alcanzó su cumbre cuando Elvis, en un intento de recuperar protagonismo y proteger su influencia, supuestamente llegó a pedir al FBI que investigara a Lennon, acusándolo de ser una mala influencia para los jóvenes estadounidenses. Aunque la rivalidad nunca se materializó en enfrentamientos públicos más directos, el odio latente que Elvis sentía hacia Lennon quedó documentado en diversos relatos de la época. Para el rey, Lennon era mucho más que un competidor. Era el símbolo de una nueva era que lo relegaba a ser un mito del pasado. Y aunque Lennon admiraba a Presley como pionero, tampoco evitó demostrar su desilusión al ver en qué se había convertido su antiguo héroe. Elvis murió para mí cuando se unió al ejército, dijo Lennon una vez, refiriéndose al cambio de rumbo que tomó la carrera de Presley tras dejar temporalmente la música para el servicio militar. Una frase que resumía el choque entre dos leyendas, una aferrada a su legado y otra decidida a escribir un nuevo capítulo, sin importar a quién pisara en el camino. Si hablamos de rivalidades que marcaron al rock, no podemos dejar de lado la tensa relación entre John Lennon y Frank Zappa. Zappa, un genio excéntrico y provocador en su propio derecho, siempre tuvo una visión seria e intelectual de la música,
sin tolerar lo que él percibía como superficialidad o sobrevaloración. Para Zappa, los Beatles simbolizaban una comercialización del rock que iba en contra de su ethos experimental y anticomercial. Aunque Lennon era el alma más rebelde de la banda, eso no lo salvó de las desavenencias con Zappa. El único encuentro relevante entre ambos artistas ocurrió en 1971, durante un concierto de Zappa y The Mothers of Invention en el Fillmore East de Nueva York. En un gesto poco común, Zappa invitó a Lennon y a Yoko Ono al escenario para tocar juntos. Lo que prometía ser un momento épico terminó dejando un mal sabor de boca en ambos lados. La colaboración resultó caótica. Mientras Lennon improvisaba con su inconfundible estilo crudo, Zappa mantenía su estructura musical precisa, algo que chocó de inmediato. Yoko, fiel a su espíritu experimental, sumó sus gritos característicos, lo que dividió aún más la dinámica en el escenario. El público no supo cómo reaccionar ante aquella serie de sonidos disonantes pero cargados de energía cruda. Sin embargo, el verdadero problema vino después. Zappa siempre fue meticuloso con su obra y su legado, pero John, haciendo uso de las grabaciones del concierto, las lanzó sin consultarlo en su álbum Sometime in New York City. Más allá del uso no autorizado, Lennon rebautizó la canción King Kong de Zappa como Jamrock en los créditos del álbum, algo que Zappa encontró profundamente irrespetuoso. Para Frank, era como si Lennon le hubiera robado una pieza de su creatividad y la hubiera distorsionado a su antojo sin ninguna consideración. En entrevistas posteriores, Zappa no ocultó su desdén por Lennon, calificándolo como alguien egoísta e irresponsable al tratar temas creativos. Nunca entendió lo que realmente estábamos haciendo esa noche, dijo Zappa sobre la colaboración, dejando claro que para él, Lennon vivía de una imagen que a menudo no sustentaba con sus actos. Por su parte, Lennon nunca dedicó demasiado tiempo a contestar las críticas de Zappa. Sin embargo, el tenso episodio entre ambos dejó una marca en la relación de Lennon con otros artistas de mentalidad más experimental, quienes veían en él tanto a un pionero como a un oportunista. Este enfrentamiento no solo reflejaba personalidades opuestas, sino también una lucha entre dos visiones del rock: el espectáculo de masas en el que Lennon brillaba y la búsqueda artística independiente que Zappa encarnaba con feroz determinación. Sidney, hay un artista que entra en esta lista como un torbellino de furia. Ese es Bob Dylan. La relación entre Lennon y Dylan fue una montaña rusa de admiración, competencia y resentimiento. Desde que Lennon descubrió la música de Dylan a principios de los años 60, quedó fascinado por su habilidad para contar historias con una profundidad poética que lo llevaría a transformar su propio enfoque como compositor en álbumes como Rubber Soul. Pero lo que empezó como una influencia mutua, pronto se convirtió en un intercambio lleno de tensiones y, finalmente, en una relación plagada de desencuentros. La primera chispa de rivalidad surgió cuando los Beatles, encabezados por Lennon, conocieron a Dylan en 1964 durante una gira en Estados Unidos. Dylan introdujo a la banda al cannabis, cambiando radicalmente su perspectiva sobre la creación musical y abriendo puertas a una psicodelia introspectiva que caracterizaría su trabajo posterior. Pero mientras Lennon admiraba a Dylan, este último no tardaba en mostrar su escepticismo hacia los Fab Four. El problema de Dylan con Lennon no parecía recaer solo en él, sino en todo lo que representaba: el éxito masivo, la comercialización de la música y su estatus de adorados por todos. Para Dylan, Lennon era demasiado mainstream, demasiado domesticado para ser realmente revolucionario. Con el tiempo, las críticas de Dylan se intensificaron. En 1965, Dylan lanzó Fourth Time Around, una canción que muchos interpretaron como una parodia directa de Norwegian Wood de los Beatles, una supuesta respuesta crítica a que Lennon hubiese tomado prestado una suerte de estilo dylaniano para esa composición. Este movimiento dejó claro que, aunque Dylan respetaba el talento de Lennon, no estaba dispuesto a dejar pasar lo que consideraba apropiaciones de su enfoque artístico, sin responder de manera sarcástica. Sin embargo, el episodio más cara ocurrió en 1966, durante una entrevista televisiva que ambos protagonizaron mientras Dylan se encontraba en la cima de su periodo eléctrico con álbumes como Blonde on Blonde. Lennon, visiblemente nervioso y usando el humor como escudo, intentaba conectar con Dylan, quien, por otro lado, se mantenía distante, casi despectivo. La frialdad de Dylan hacia Lennon no era solo personal, también tenía raíces filosóficas.
Dylan veía a Lennon como alguien atrapado entre su deseo de ser político y su necesidad de mantener una imagen comercial para una audiencia inmensa. Era el clásico enfrentamiento entre quien lo arriesga todo por su arte y quien camina sobre la delgada línea entre la rebeldía y el mercado. Más tarde, los dos miembros de esta compleja dinámica trataron de reconectar. Hubo gestos conciliatorios y cierta cordialidad en los años 70, pero las diferencias fundamentales seguían ahí. Para Dylan, Lennon representaba una mezcla inestable de genialidad y contradicción. Alguien capaz de desafiar al mundo, pero también prisionero de las expectativas que éste mismo le había impuesto. La época en la que John Lennon brillaba no era solo el escenario de una revolución musical, sino un hervidero de transformaciones sociales y culturales. Los años 60 y 70 fueron décadas donde el arte se convirtió en un campo de batalla para las ideas, los ideales y, por supuesto, los egos. Mientras movimientos por los derechos civiles, las protestas contra la guerra y la contracultura sacudían el panorama global, el rock se consolidaba como la banda sonora de la rebelión. En este contexto, los choques entre músicos no eran simples, rivalidades personales, eran manifestaciones de tensiones más profundas. La música, como la sociedad misma, estaba cambiando, y figuras como Lennon se movían justo en la línea de fuego. Por un lado, algunos artistas defendían un rock más experimental, intenso y crítico con la estructura de poder, mientras que otros se aferraban a los valores tradicionales o buscaban navegar entre ambos mundos. John Lennon, con su personalidad confrontadora y su obsesión por cuestionarlo todo, a menudo se encontraba en el centro de estas fricciones. Su activismo político y su capacidad para diversificar su propuesta musical chocaron directamente con aquellos que preferían mantener al rock como un espacio de entretenimiento antes que de protesta. Así, más allá de las diferencias de estilo, los desacuerdos marcaban bastiones ideológicos que no eran siempre conciliables. En aquella era, ser un músico relevante no se limitaba a los éxitos en las listas de popularidad. Tener una voz en temas clave de la sociedad era casi un mandato. Pero en ese proceso, los egos chocaban ferozmente, generando tensiones que, como en el caso de Lennon, llegaban al nivel de guerras abiertas. El rock, con toda su crudeza y autenticidad, no tenía espacio para lo tibio. Era una lucha constante por dominar el presente, cuestionar el pasado y definir el futuro. Cada rivalidad representaba un fragmento de ese espíritu feroz. Otro nombre que no podía faltar en esta lista es Paul McCartney, su compañero inseparable en los Beatles y al mismo tiempo uno de los mayores antagonistas en su carrera post-Beatle. La relación entre Lennon y McCartney fue el corazón creativo de la banda más influyente de la historia, pero también el epicentro de un conflicto que creció hasta convertirse en una batalla pública llena de reproches, egos y tensiones emocionales. Aunque el respeto mutuo seguía latiendo bajo la superficie, la ruptura de los Beatles en 1970 detonó una serie de enfrentamientos que marcaron a ambos para siempre. El combate se libró principalmente a través de la música. Lennon, conocido por no guardarse nada, utilizó sus composiciones para lanzarle dardos directos a McCartney. En How Do You Sleep, canción incluida en su álbum Imagine, Lennon no mostró piedad. Lo único que hiciste fue Yesterday, cantó, en una referencia burlona a la balada célebre de McCartney. Este ataque en forma de canción dejó claro el resentimiento de Lennon hacia lo que percibía como el conservadurismo musical de Paul y su supuesto control durante los últimos años de The Beatles. Mientras tanto, McCartney respondió de manera más sutil con temas como Too Many People, que incluía líneas dirigidas a Lennon y Yoko Ono, reprochando su predicación constante y las decisiones tomadas durante la ruptura de la banda. Pero las disputas no se limitaron a las letras. Las entrevistas de la época se convirtieron en un campo de batalla adicional. Lennon acusaba abiertamente a McCartney de ser un manipulador dentro del grupo, alguien obsesionado por mantener el control a toda costa. En su estilo sarcástico y brutal, Lennon llegó a describir a Paul como parte del establishment que tanto denunciaban. McCartney, por su lado, tomaba una postura más diplomática, aunque también soltaba comentarios indirectos que iban directo al orgullo de Lennon. Esas fricciones se convirtieron en titular tras titular, alimentando la narrativa de una enemistad que muchos consideraban irreparable. La rivalidad entre ambos no era solo una pugna artística, sino también personal.
Lennon nunca ocultó que se sentía vulnerado por la aparente facilidad con la que McCartney pudo seguir adelante tras la separación del grupo, mientras que para McCartney, la relación de Lennon con Yoko Ono era vista como un factor desestabilizador. Aunque los años suavizaron parte de las heridas, la intensidad de sus conflictos dejó una huella imborrable. Lennon y McCartney, dos genios unidos por la grandeza, pero fragmentados por sus irreconciliables diferencias, representaron tanto la luz como la sombra de los Beatles. Siguiendo con las rivalidades que marcaron la trayectoria de John Lennon, no podemos olvidarnos de Mick Jagger, el carismático líder de The Rolling Stones. Aunque la relación entre ambas bandas comenzó con cierta camaradería y colaboración, el vínculo entre Lennon y Jagger fue degenerando en una mezcla de bromas ácidas, rivalidad profesional y comentarios mordaces. Ambos representaban dos caras de la misma moneda. Líderes de las bandas más grandes de la década de los 60, símbolos sexuales y motores del espíritu rebelde de una generación. Pero mientras The Beatles se consagraron como los chicos adorables, que rompían moldes con su musicalidad, los Rolling Stones optaron por abrazar una imagen más cruda y peligrosa. Esta construcción de identidades contrastantes no tardó en generar tensiones. La fricción comenzó cuando Jagger sintió que los Beatles crecieron a expensas de lo que los Stones ya estaban construyendo. Según algunos relatos, The Rolling Stones ayudaron a impulsar el ascenso de los Beatles, recomendándolos a medios clave en sus primeros días. Sin embargo, a medida que los Fab Four se convirtieron en una fuerza global imparable, algunos miembros de los Stones, Jagger incluido, empezaron a mostrar cierto recelo por el dominio de sus contemporáneos. No ayudaba el hecho de que Lennon, con su lengua afilada, hiciera comentarios que rozaban el desprecio. Durante una entrevista, Lennon llegó a decir: "Todo lo que ellos hicieron, lo hicieron después de nosotros. Incluso copiaron nuestros trajes". Era evidente que, al menos para Lennon, los Stones seguían su sombra. Las pullas no quedaron solo en palabras. En 1967, mientras los Beatles lanzaban el innovador Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Rolling Stones respondieron con Their Satanic Majesty's Request, un disco con una marcada inspiración psicodélica que muchos críticos de la época tacharon de intentar replicar el concepto de los Beatles. Lennon y McCartney no tardaron en lanzarle dardos a Jagger, insinuando que la banda no podía mantenerse al ritmo de su creatividad. Por otro lado, Jagger, con su sarcasmo natural, contraatacaba. "Sí, ellos siempre estuvieron un paso adelante", copiando portadas de discos para luego llenarlas de pasteles. Esta dinámica de choques en entrevistas y declaraciones públicas fortaleció la percepción de una disputa que, si bien nacía de la rivalidad musical, también estaba empapada de egos. Un momento icónico de su relación ocurrió en 1970, cuando John Lennon y Yoko Ono aparecieron como presentadores en el programa The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Aunque el objetivo era mostrar camaradería entre las estrellas del rock británico, detrás de escena las cosas se tensaron rápidamente. Lennon, fiel a su carácter, no escatimó en comentarios mordaces sobre la producción y llegó a cuestionar las decisiones artísticas de Jagger. Más tarde, Jagger describió su experiencia con Lennon como intensa y agotadora, dejando entrever que lo consideraba difícil de manejar incluso en contextos de colaboración. Por su parte, Lennon, siempre directo, se referiría a Jagger como un showman refinado, pero predecible, lo que muchos interpretaron como un desprecio. Al final, ambos gigantes sabían que formaban parte del mismo panteón, pero ninguno estaba dispuesto a quitarse el foco del centro del escenario. La relación entre Lennon y Jagger nunca llegó a romperse por completo, pero sus encuentros dejaron registrado un choque de personalidades en el que la música, el poder y la imagen pública se unían en una batalla que definió la gloria y las tensiones de una era irrepetible. El último nombre de esta lista de tensas rivalidades es nada menos que George Harrison, uno de los compañeros de banda de Lennon en los Beatles, y al mismo tiempo, un hombre cuya relación con John osciló entre la amistad más profunda y el resentimiento más amargo. A pesar de que ambos compartieron años de creación musical histórica, las tensiones entre ellos comenzaron a asomar con más claridad durante los últimos años del grupo y continuaron después de su disolución. La dinámica entre Lennon y Harrison estaba cargada de inequidad. Mientras John y Paul se establecían como líderes naturales del grupo, George luchaba por destacar, buscando que su voz y sus composiciones fueran tomadas en serio. El resentimiento,
de Harrison hacia Lennon no fue algo que naciera de la nada. Durante la década de los 60, George a menudo sentía que sus ideas se descartaban o que no recibía el mismo nivel de reconocimiento que sus compañeros. John, con su personalidad dominante, no hacía las cosas más fáciles. Según Harrison, Lennon solía menospreciar muchas de sus canciones y demostraba una actitud condescendiente hacia él. Aunque más tarde Lennon admitió en entrevistas que había sido injusto con George al no valorar su talento, esas disculpas llegaron demasiado tarde. Los comentarios de Lennon, como aquel célebre en el que se refirió a Harrison como "mi pequeño guitarrista", no hicieron más que reforzar la sensación de que George estaba siempre a la sombra de un ego más grande. La ruptura definitiva de los Beatles en 1970 no puso fin a las tensiones. De hecho, durante años posteriores, los conflictos siguieron saliendo a la superficie en entrevistas y hasta en las canciones. Cuando George lanzó su álbum épico All Things Must Pass, una obra maestra que marcó su debut como solista, Lennon minimizó su éxito, sugiriendo que muchas de las canciones eran ideas descartadas durante su tiempo en los Beatles. Este tipo de comentarios golpeaban directamente a Harrison, que finalmente había encontrado el espacio creativo que tanto ansiaba. Además, la relación de John con Yoko Ono no ayudó, pues Harrison sentía que su presencia había alterado la dinámica del grupo y alimentado los conflictos internos. Sin embargo, el momento que más tensionó su relación llegó en 1980, cuando Harrison publicó su autobiografía I'm Mine. En el libro, George prácticamente omitió cualquier mención significativa a John, lo que Lennon tomó como un desaire público. Él no sería nadie sin Paul y yo, dijo Lennon poco antes de su muerte, dejando claro que la herida entre ellos nunca cerró del todo. Esta rivalidad encapsula el conflicto esencial en la figura de Lennon, una combinación de inspiración, rivalidad y desencanto que marcó sus relaciones personales tanto como su legado musical. El rock, en su esencia más pura, nunca ha sido un refugio de armonía. Es una batalla constante de egos, una demostración de fuerza creativa y un reflejo de las emociones humanas llevadas al límite. Las tensiones entre músicos como Lennon y sus contemporáneos no fueron simples episodios de orgullo herido, fueron el motor de muchas de las canciones más icónicas de la historia. Estas rivalidades alimentaron la chispa del rock, esa energía incontenible que destruye reglas y construye nuevos mundos. En un género que vive de la pasión y la autenticidad, los choques eran inevitables. ¿Cómo podrían no serlo cuando cada artista luchaba por gritar más fuerte, brillar más y dejar una marca más profunda? Cada enfrentamiento, cada palabra afilada y cada mirada despectiva eran una declaración de principios, una lucha por mantenerse fiel a ideales mientras escalaban hacia la cima de un género en plena revolución cultural. John Lennon encarnó esta dinámica como pocos. Sus conflictos no solo revelaban sus contradicciones como hombre y como músico, sino que también reflejaban un tiempo en el que la música era un campo de batalla para ideas más grandes: libertad, rebeldía y cambio. Si algo queda claro de estas rivalidades, es que el rock, como movimiento cultural, vive tanto de la conexión como del choque. Y cuando las chispas vuelan, es inevitable que el fuego avance, quemando todo a su paso y dejando una luz que jamás desaparece.